Hola chicos, pues nada, hoy empezamos una nueva aventura. Es que ha salido un poco así, no sé. Toda la culpa la ha tenido la guerrilla. Porque cuando terminé la guerrilla me quedé realmente impactado por la moto. Sus características, sus prestaciones, una moto muy ligera, muy divertida. Son esos momentos en los que de pronto descubres que te vuelves a divertir otra vez, ¿no? Pues me divertí mucho con la moto. Y entonces dije, pues me gustaría tener una moto así. Monocilíndrica, poco peso y potencia justa, para sustituir la moto con la que yo me muevo todos los días, que es Makoki, la Scrambler. Bueno, que me hice, que maqué un poquito. No va a ser una moto estándar, ¿no? El grande Pepo no, pero una moto estándar. Entonces, pues nada, la maqué un poquito y tal. Lo que pasa es una moto, va muy bien, pero es, no sé, muy pesada a mí y no sé, no me he divertido mucho con ella. Así que cuando ya me metí, vamos, probé la guerrilla, ya caí totalmente fulminado por el toque del mono ligero y potentillo, por decir una manera. Entonces así que empecé a buscar. Y claro, siempre volvemos a lo mismo, lo de aquí en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid, que vivimos una distopía ambientalista, wokista y tal por parte del Ayuntamiento de Madrid, no os creáis que es tan fácil tener una moto. Vamos a ver, sí, te vas a la tienda, te compras una, pero ya sabes que tiene que tener una etiqueta ambiental o B o C, y lo mejor es una C, porque la B dentro de poco la retirarán, porque están en su, digamos, en su paranoia de ir quitando, y bueno, todo en aras de la maldita Agenda 2030, ¿no? Que nos están metiendo como a la soca, ¿sabes? Para hacer paté allí, pam, pam, pam. ¿Esto a qué viene? Pues porque, a ver, yo no quería cualquier mono, entonces quería algo que fuera divertido. Entonces, buscando, estudiando y tal, pues me encontré a través de un amiguete, pues mira lo que he encontrado, unas Gileras Saturno, una moto que a mí me gustó mucho en su tiempo. Tuve la fortuna de tener durante 6 meses una Saturno completamente nueva que se había comprado un colega mío y me la dejó porque se tuvo que ir de Madrid, y entonces me la dejó durante 6 meses, le hice el rodaje, estuve rodando por toda la Sierra de Madrid, por Madrid, me divertí muchísimo con ella. Recuerdo también, esa moto entraba dentro de lo que yo buscaba. Claro, estas motos venían de Japón vía Francia y eran motos que venían, o sea, eran usadas, requete usadas, hiper usadas, por decir una manera. Son esta gente que ahora mismo está trayendo contenedores y contenedores de motos japonesas, están deshaciendo de ellas porque, bueno, allí también tienen grandes problemas con el tema de la automoción y están liquidando un montón de cosas viejas, por decir una manera. Como la desdicha de unos, la alegría de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este mercado que estáis viendo de 2,5, 2 tiempos que vienen, alguna de 500, tal, y de vez en cuando pues vienen cosas pues tipo desde Bimotas, Ducatis antiguas guays, F1, rollos, o sea, muy bien. Y entre estas venían unas Saturnos. Entonces, bueno, pues estuve viendo y claro, ¿qué le pasaba a la Saturno? Uno, venía con documentación japonesa, con lo cual venía vía Francia, pero bueno, a mí me daban un documento como que la habían importado y tal, ya estábamos en la Unión Europea. Entonces la moto había que traerla a España y la moto como tal no puede circular. Tendrías que hacerla histórica porque es muy antigua. Como ya no se puede circular con las motos sin etiqueta, lo que nosotros llamamos las SAS, pues entonces tienes que pasar la histórica. ¿Qué pasaba? Que había que hacerla totalmente de serie, estaba muy machacada, con lo cual tenías que hacer una inversión realmente considerable. Y por otra parte, yo no estaba buscando eso. A mí me gustaba la Saturno, pero para transformarla y ponerla a mi gusto. Entonces, no entraba dentro de la filosofía de lo que aquí se considera una histórica, que es prácticamente intocable, no la puedes hacer nada. Así que al final, entre pitos, flautas, lo que costaba, tal, traerla, pum, mis rollos, y digo, pues nada, con lo cual te vas viendo limitado. Estuve viendo un montón bueno, un montón, tampoco tantos, de posibilidades. Mi Matra intenté a ver si la podía hacer histórica, pero como la había modificado también, tampoco podía hacerla. Era una XBR 500. Y luego pensabas, bueno, si es que volvemos a lo mismo, en cuanto te metes un SRX 600 también estaba viendo, pero claro, a mí no me mola como están, a mí me gusta mejorarla y no la puedo hacer. Con lo cual, todo lo que es tema histórico me lo tuve que quitar de mi objetivo. Y entonces me metí pues no sé, en buscar algo más moderno. ¿Qué hay moderno en monocilíndrico? Pues la verdad, no os creáis que hay tanta oferta y tal. Y entonces me surgió, que yo ya lo había pensado hace bastante tiempo,
una Bitpilen, una Husqvarna Bitpilen, pero buscaba la 701, no la 401, que bueno, que va muy bien, pero no sé, ya que nos ponemos, pues nos vamos con la gorda, ¿no? Aparte, hace ya tiempo Miguel de Irons me dejó una mañana la suya, me dio unas vueltas por Madrid y volví encantado y muy divertida, me gustó muchísimo, ligera, tiene un motor súper potente que ya sabéis que es de derivación KTM, es el 690 realmente, aunque lo pinten de Husqvarna, que sabéis que pertenecía a Husqvarna. KTM no sé si todavía, lo tengo que mirar a ver si pertenece todavía a KTM. Bueno, el caso es que me surgió y mira por dónde, buscando en el Wallace, pues resulta que encontré una en el norte, pues un señor que tenía bastantes kilómetros con 43, pero a mí eso no me echaba para atrás. A ver, en el fondo, pues desmontar el motor, ver cómo está y volverlo a montar, ¿no? Pero lo que a mí me interesaba es que normalmente con, yo qué sé, 30, 40 mil kilómetros, evidentemente la moto ha tenido una vida. Y entonces todos los fallos que podía haber tener, porque yo me estuve documentando y parece ser que la Bitpilen ha tenido bastantes fallos de electrónica, como suele pasar con todas estas motos de estas nuevas generaciones que tienen tanto sensor y tantas porquerías que al final todo va fallando. Bueno, pues a esta moto pasó todas las campañas de rellamada y por otra parte creo, por lo que me contó el anterior dueño, hasta le cambiaron toda la instalación eléctrica y tal. Digo, feten. Pues guay. Así que se la pillé, nos pusimos de acuerdo, un tío encantador, además, la tenía muy de turismo, era su moto de diario para ir a trabajar. Y bueno, además me decía, joder, es que todo el mundo de 43 la tenía realmente a muy buen precio y nadie va. Y digo, pues a mí al revés, lo que me ha traído, porque he visto que todas las están vendiendo entre 13 y 17 mil kilómetros. Es cuando empiezan a pasar las cosas, ¿no? Bueno, el caso es que, nada, aprovechando el viaje a Sodupe, al Bike Show, nos pasamos por San Sebastián, que es donde estaba la moto, la recogimos y me la traje aquí a la cocina. Y ahora vamos a empezar. ¿Cuál es el proyecto? Pues el proyecto es ni más ni menos que quitarle todo lo que no me gusta y todo lo que le sobra. Ahora la vamos a pesar, a ver cuánto da, pero ellos declaran ya un 170 kilos, que me parece una barbaridad, pero bueno, viendo por ejemplo desde el catalizador, que es un cajón así, un silencioso que es otro cajón así, más todavía un montón de guarrerías que tiene la moto y tal, ¿no? Y bien, y ya evidentemente la vamos a dejar a mi gusto. Entonces ya hace tiempo yo ya me hice unas propuestas, que las vais a ver ahora aquí, con Vector Garage hicimos unos renders para transformar la Bitpilen a lo que era el proyecto Rotpilen. Bitpilen, bueno, Pilen es flecha en sueco y Bitpilen no sé exactamente qué es, one moment. Bien, efectivamente, aquí en el Monsieur Google y tal, que lo sabe todo, Bitpilen significa flecha blanca, porque Pilen es flecha en el idioma de Ikea, ¿vale? Entonces yo decidí hacer Rotpilen. Rotpilen es una flecha roja, porque la vamos a hacer roja, porque es mi anodina en blanco y tal. Aunque la Bitpilen es un diseño realmente, es un ejercicio de diseño. Además es auténticamente un ejercicio de diseño. Fue diseñada por Kiska Design, que es un centro de diseño austriaco, que es el que ha hecho el diseño de absolutamente todas las KTMs de los últimos tiempos. Leí que llevaban 10 o 15 años con ellos haciendo motos. Aquí en estas fotos que estáis viendo veis el primer render y ya las fotos de su presentación en el Salón de Milán de 2016. Muy bonita, ya se ven todas las líneas, digamos, de lo que es el render, es muy fidedigno al render. Y de hecho pasa como todos los prototipos, que son muy bonitos y cuando se pasan a la serie pues pierden un poquito, ¿no? Este diseño de la Bitpilen ganó el primer premio o el premio mundial, digamos, de diseño industrial del año 2016, que luego es cuando se presentó en el ICMA en el mismo año. Si veis, hay una última evolución que lleva un cupolino, que es la Aero, que es una pena que no saliera, se estuvo rumoreando que iba a salir, porque esta sí que ya es la definitiva con el cupolino, o sea, está muy bien, realmente es un diseño magistral. ¿Qué significa esto? Que tiene todas las desventajas de lo que es un diseño, pero un diseño industrial, o sea, un alarde de diseño, es decir, que no es práctico ni útil. Otros veis, es muy incómoda, yo ya la probé en su momento, además con el manillar ancho y tal, acabé con un dolor de espalda que me duró una semana quitarme se me había cargado todo lo que era la parte de arriba de la espalda y tal, por la posición, porque es totalmente irracional. Se nota que la diseña un tío que no va en moto. Y además que ha sido vendida para gente que no va en moto, o sea, va para pintamonas. Normalmente es el genuino caso de moto urbana, moto de diseño, estás pagando diseño como pagarías el diseño de un bolso, de unos zapatos, de una
yo que sé, una cartera de un Apple, un rollo, o sea, es, bueno, el cliché, ¿no? Entonces, bueno, a mí, ¿qué me interesa la Bitpillen? Su alma, su interior, su fundamento, como diría, con fundamento. Pues, ¿qué me gusta? Pues me gusta su chasis, me gusta su motor, me gusta sus suspensiones, que son White Power, que es de lo mejor que hay. O sea, me gusta lo que es la esencia de la moto en sí. Todo lo demás es a tirar. Así que otra de las ventajas que tiene la Bitpillen es que el depósito son unas carcasas embellecedoras de un depósito que hay. O sea, es un falso depósito. Eso a la hora de modificar y sobre todo legalizar te ayuda mogollón, porque no tienes que legalizar ningún depósito, nada, es un cobertor, porque ya la moto tiene un falso depósito, por decir una manera. Otra ventaja que tiene es que tiene el subchasis desmontable, con lo cual prácticamente no tienes que legalizar. O sea, sí te admiten el que puedas tocar un subchasis desmontable, ¿de acuerdo? Porque no estás soldando ni toqueteando el chasis original, sino que desatornillas uno y pones otro. De ahí que, por ejemplo, todas las motos más o menos de esta época que se hicieron con vistas a un mercado muy determinado, que era, pues eso, el de la customización, el fondo, ¿no? Los hipsters, los café racers de los cojones y todo esto, pues como por ejemplo, la 90 tiene un subchasis desmontable. Todo eso está con vistas a poder preparar y poder salvar las legalizaciones de reforma, con lo cual tenemos mucho camino avanzado. Así que, bueno, la tenemos en la cocina y vamos a empezar. Lo primero va a ser pesarla para tenerla como punto de referencia, a ver cómo se queda. Vamos a ver cuánto sale de peso y cuál es el objetivo que llega. Porque, por ejemplo, ahora mismo, mi punto de referencia es la GRR 4,5, que pesó 131 kilos, ¿os acordáis? Con un litrín de gasolina. Aquí no le he podido sacar bastante toda la gasolina, pero no importa porque cuando la pese la volveré a pesar con la misma gasolina, o sea que no va a afectar. Perdonen ustedes, es que me he tragado un poco de gasolina al sacar y tengo todo esto, pues eso, con vapores etílicos. Empezamos el proyecto Bitpillen. Ahí está la moto, ahí la veis, la Bitpillen, muy bien conservada. Está muy bien, ahí lo veis. Ahí tenemos el motor de la 948 que está esperando que venga la pintura para montar. O sea que vamos a hacer los dos proyectos juntos. Bueno, ahí está, ¿lo veis? Tiene su etiqueta ambiental C, cosa muy interesante, su ITV 16 que, no sé, marzo, abril, bueno, luego ya tal. Y luego tiene, bueno, luego me ha dado como curiosidad, ¿veis? Esta etiqueta es francesa, es muy curioso, ¿ves? De la République Française, voilà. Esto es muy curioso porque resulta que la gente que vive allí por San Sebastián pasa muchísimo a Francia, pues eso, a Biarritz, Zendaya, Bayona y tal y cual, ¿no? Y entonces todo eso lo declararon zona de bajas emisiones, con lo cual no podían pasar ni nada. Y entonces la solución que tenían era sacarse la etiqueta, o sea, para que veáis, o sea, esto es internacional, la gilipollez no tiene fronteras. Bueno, pero a diferencia de aquí, los franceses se movieron y han tirado las zonas de bajas emisiones. Bueno, pues ahí la tenéis. Este es el depósito que os he dicho que las tapas se van. Esto va a eliminarse todo. Esto que veis aquí, esto es aluminio. Es lo que es el subchasis, hace función también de carrocería, por decir una manera. Todo eso lo eliminaremos. Ahí tenéis el silencioso que os he dicho que es enorme. De hecho, no suena nada. La quilla también desaparecerá porque me he dado cuenta que va cogida a lo que sería el catalizador, que es todo esto que es una caja. Ya tenemos pedido un escape. Ya cuando hice la compra de la moto ya he ido adelantando y gastándome lo que no tengo. Y bueno, ahí está. ¿Qué más cosas? Bueno, este manillar ancho, no sé exactamente si viene con la moto, lo he puesto porque es un kit ABM alemán. Tiene el manillar cónico. Luego lleva todas estas puñetas y tal. Está un poco oxidada porque se nota que está al borde del mar. Lo que es el protector, esto de manetas, todo esto va a ir fuera. Y además nos va a ayudar a intentar recuperar algo de dinero, capitalizar, pues para poder hacer más. ¿Ves todo esto? Mirar cómo está. Está todo podrido de óxido, pues todo eso habrá que repasarlo y tal. Ya veremos a ver si me meto con la movida de los latiguillos del ABS y bla 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 bla. Bueno, ¿qué más? Pues nada, ahí está todo. Este faro desaparecerá porque probablemente voy a hacer seguramente dos versiones con cupolino y sin cupolino, ya lo veréis. Bueno, ese guardabarros que es muy estiloso, muy diseño y totalmente feo, pues eso, muy de Ikea. Vale, pues ya está. Vamos a pesar. Tengo ya preparada la báscula. He ido a por una pila porque me quedé sin pila de tanto pesar. Y venga, vamos a por ello. Bien, ya hemos puesto el tren delantero. Ya hemos puesto la báscula. Y nos da
77,20. Esto en principio no está mal, porque si hace un 50-50, vamos a ver, en teoría esto nos estaría sacando prácticamente 150 kilos, por decir una manera, un poco más, que no estaría nada mal. Entonces volvemos otra vez a un tema de que lo que declaran o lo que pasa, no sé, los pesos deben ser diferentes, en mi barrio se pesa menos, no lo sé. Bueno, vamos a ver detrás, vale, entonces, queda claro, 77 kilos con 200 gramos, ¿vale? Esto por aquí, tren delantero. Los puretas que siempre me echan el pollo de cómo peso, esta vez como no tengo más remedio, la he tenido que dejar en el caballete, con lo cual está alta de detrás, con lo cual que está en la línea, ¿de acuerdo? O sea, que todos los que me decís que tengo que levantar la moto, bueno, pues en el caso del tren delantero estaría real 100%, ¿eh? ¿Vale? Según la Academia Real, la Academia de Matemáticas del Kurdistán, ¿vale? En la parte de atrás no lo voy a poder hacer porque estoy solo y no voy a poder pesarlo bien adecuadamente, con lo cual veremos a ver cómo nos lo montamos sin que montemos un Cristo. Bueno, un avance ya he colocado, ahora voy a intentar bajarlo del caballete y ver cuánto pesa. No os lo voy a poder enseñar porque no tengo ni manos, no soy un pulpo, ¿vale? Bueno, pues de momento, para que veáis cómo va, ahora voy a quitar el caballete y la voy a apoyar y vamos a ver qué sale. Bueno, ahí tenéis 82. Vamos a ver si logro estabilizar. Es que estamos en una situación que se me va a caer la moto. Bien, nos vamos a quedar 76,2. Yo creo que ahí está. Un poco guarra, ¿no? O sea, está adelgazando la moto. Quedo con 76,2. Pues nada, sumando los dos valores que he medido, tren delantero, tren trasero, pues eso, nos sale 153,44. Con agua, aceite y de gasolina, yo supongo, no sé, vamos a ponerle que queda un par de litrillos y tal, o sea que partimos de muy buena base, yo creo que va a ser muy posible que los 140 kilos lo consigamos y a ver si tenemos suerte y bajamos de ahí, sería la bomba poder conseguir otros 130 kilos, ¿eh? Vamos a ver, vamos por buen camino, ¿eh? Bien. Pues nada, seguimos con la siesta. Ya hemos quitado los espejos y ya sí gana bastante. Le hemos quitado el par de antenas estas corruptas. Ya se me va la perola. Vale, vamos a poner manillar, ya veréis. Bien, seguimos canibalizando la moto, ya hemos quitado el manillar, ¿ves? Ya esto ya va pillando otra movida, ¿eh? Sí, señor, hay que tener un poco de imaginación, ¿vale? Vamos guardando todas las cosillas que vamos desmontando y que vamos a intentar vender para financiar el proyecto. Bueno, seguimos continuando a desmontar la moto. El faro se va, que es enorme, yo lo encuentro desproporcionado, porque por ejemplo este va a ser el faro que podríamos poner en la versión naked. Mirad cómo queda ya ahí, o sea, la proporción es cojonuda, o sea que muy bien. Esta será, que es de una SVM, será el faro que pondremos en la versión, digamos, sin cupulino, porque vamos a hacer dos versiones. Y este faro ya le tenemos, ya sabemos dónde va a acabar, en un proyecto ultra secreto. Bien, pues esto es lo que ha dado la mañana ya se acabó, ahora toca siesta. Bueno, hemos limpiado toda la parte delantera, ahí la veis todo lo que hemos quitado. Hemos colocado los semimanillares, hemos, bueno, aproximado y bien colocado lo que es bomba de embrague y tal, piñas, todo, bomba de freno. Me he dado cuenta que hay un montón de tornillería hecha polvo por el óxido y bueno, que vamos a tener que cambiar. Ha habido tornillos que se han enroscado, otros que se han ido a la cabeza, otros como este que hemos tenido que cortar porque no salía ni de coña. Luego ya lo recuperaremos todo tranquilos, con pintura y tal, y bien hecho, lijado y tal. Toda la instalación eléctrica hemos quitado el cajeado que llevaba, el faro, todo el rollo. Aquí está el famoso reloj, que irá aquí. Vamos a aprovechar parte de los anclajes. La llave me he dado cuenta que no la podemos colocar porque al ponerla aquí me da con los semanillares, así que tendremos que colocarla en otro sitio o incluso va a ir con una clica, no lo sé. Otra cosa que me he dado cuenta, vamos a tener que revisar también la horquilla, está bastante, veis, ahí hay algo, muestras de aceite y tal, con lo cual retenes, aparte del aceite seguramente el hidráulico estará del año de la tana. Bueno, no os quiero decir, mira, el líquido de embrague como los cojones de un grillo, ahí está, y vamos, tiene un tacto asqueroso y lo repasaremos. Bueno, para que veáis cómo gana ya la moto tal cual con sus semimanillares, ya la moto ya va siendo otra, ¿eh? Mirar qué bien queda este diseño de Ikea, guay. Bueno, pues ahí está, queda bastante bien. No obstante, ya os digo que irá un faro, que ya he localizado cuál es, y con lo cual aprovecharemos la araña original, que es esta, que viene bastante bien. No me acuerdo cómo iba, creo que iba así, pam, o sea que... o así, no lo sé, bueno, no lo sé, ya veremos a ver. Bueno, va de lujo para sujetar el faro, con lo cual será un sistema de quita y pon, pues sin problema. Y aquí, en lo que es la pipa,
haremos unos anclajes para una araña, porque le vamos a meter esto. Le vamos a meter el cupolino de la guerrilla. Ahí está. Lo tengo que posicionar mejor. Y bueno, yo creo que va a ir bastante bien, bastante bien. Eso va a ser más corto y más afilado, ya lo veréis en el diseño. Y bueno, esto es pues como se empieza colocando cosas. Así que yo creo que va a quedar bastante bien, bastante bien. Creo que la horquilla va a haber que subirla un poco porque tiene... A mí me da la impresión de que esta horquilla es casi de supermotar. Es muy larga. Ya veremos, a ver, tengo que estudiar. Pero bueno... Ya vamos, ya vamos. Habrá más sorpresas. Tranquilos. Se acabó por hoy. Y acordaros, suscribiros, dar al like y dejar un comentario. ¡Me voy!